Al curso, vamos a dar el curso de Derecho Laboral y Comercial. Ya ustedes saben las reglas del juego. Ustedes saben que ustedes dan el 75 y yo doy el 25, es compartido, pero ustedes tienen que dar mucho más. Tienen que leer mucho. Ahí hay mucho texto para leer, tienen el módulo. En la parte de recursos, ya lo vieron, ¿verdad? Jóvenes, ya vieron en la parte de recursos todos los archivos que les envié, video y todo les envié. Sí, señor, usted nos lo envió por WhatsApp también. Sí, porque como hay algunos que no tienen conectividad, por ejemplo, Camilo es uno de los que tienen que montarse allá al cerro para poder ver la señal de WhatsApp. Bueno, entonces ahí tienen recursos, tienen unos PDF para que lean y complementen el módulo. En la parte del foro de bienvenida, donde están los avisos, ahí están las reglas del juego. Espero que ya la hayan mirado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes saben que tenemos, aquí les voy a compartir en la pantalla las actividades que vamos a realizar de las diferentes unidades. Está en de la primera unidad, ahí la tienen. Vamos a hacer un foro que vale el 10%. Ya tienen todos los criterios montados en plataforma de cómo vamos a hacer ese foro. Vamos a hablar sobre las prohibiciones del contrato de trabajo. Ustedes dan su concepto, ya ustedes saben manejarlo del foro. El 10% vale ese foro. No tienen un trabajo escrito. Ese trabajo va a tener el 15%. Fíjense que tiene fecha hasta el 9, ¿oyeron? Ahí también en esa tarea, en esa actividad, tienen todas las reglas para presentar el trabajo. Tiene que ser bajo normas APA. Y vale el 15% de ese 25. Entonces aquí hay 10 y 15, da el 25% de la nota. Tienen plazo desde hoy hasta el 9. El foro es hasta el 7. Ahí tienen la fecha. Todo esto lo tienen en la plataforma. Luego en la unidad 2, la actividad que tenemos es un mapa mental sobre las prestaciones sociales. Esa vale el 10%. De la unidad 3 hay una exposición que tienen que mandarme el link del video sobre la terminación, las causales de terminación del contrato de trabajo. Eso vale el 15%. De la unidad 4, una infografía. El tema es el derecho mercantil. Eso es fácil de hacerlo. Eso ustedes tienen todas las herramientas en Google para hacerlo. En la unidad 4 vamos a hablar sobre el comerciante. Derecho mercantil vale el 10%. Todo esto da el 100%, incluyendo la evaluación final, que nos da el 20%. Ustedes, aquí hay 10, 25, 35. Aquí hay 50, 60, 70, 80 y el 20 del 20% del parcial final. Esas son las reglas del juego y las tienen allá también en plataforma. Y en el WhatsApp se las envié también para que ustedes las tengan. ¿Oyeron? Hoy vamos a mirar en la clase lo que es el contrato de trabajo, que es el primer tema del módulo, que es la unidad 1, están todas las generalidades del módulo. Aquí está. Ya ustedes lo debieron haber bajado porque está en plataforma. ¿Lo encontraron? Está en la parte de inicio. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, está en la parte de inicio y también se lo coloqué en
en la parte de los recursos, para que también lo tengan a la mano. Entonces empezamos hablando de lo que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo. Hay muchas definiciones, pero nosotros lo consideramos un acuerdo entre dos partes que son las que se relacionan en el contrato de trabajo. Está por una parte el trabajador o empleado y la otra parte que se llama empleador o patrono, también se le llama. El trabajador es quien presta el servicio. Siempre es una persona natural. Y el empleador es quien ordena el servicio, quien paga el salario al trabajador por ejecutar la función que tenga o el servicio. El derecho laboral tiene varios sujetos: el trabajador, la empresa, el Estado, los sindicatos, etcétera, etcétera, que son, que intervienen de manera lateral en lo que es el contrato de trabajo, las instituciones de seguridad social, los sindicatos, porque ustedes saben que ayudan a defender los derechos del trabajador, las instituciones de seguridad, que son las EPS, las ARL, que son las aseguradoras de riesgos laborales, los fondos de pensiones, las cajas de compensación, etcétera, etcétera, que intervienen de una manera indirecta dentro del contrato de trabajo. La prestación del servicio es la que realiza el trabajador, la labor que debe desempeñar el trabajador para que se cumpla el contrato de trabajo. Hay una parte importante que es la subordinación o dependencia. ¿Ya? Es la subordinación que tiene el trabajador para con el patrón. Cuando empieza el contrato de trabajo, llegan al acuerdo y este cumple con las actividades que les sean otorgadas por parte del empleador o patrón. Si van teniendo dudas, me van diciendo, por favor. La remuneración, o sea, el pago del trabajo realizado. Ese se le llama remuneración. Es el pago que se le hace al trabajador por la labor realizada. Hasta ahí vamos, jóvenes. Señora. Sí, señor. No hay dudas. Bueno, tenemos también las clases de contrato de trabajo. Existen dos según la forma, que pueden ser verbal o escrito. El verbal, que es aquel que se da por simple conversación y acuerdo mutuo entre las partes, pero es verbal, es de palabra. Entonces, pero tiene la misma validez que uno que sea escrito. Ahí se ponen de acuerdo en cuánto le van a pagar, cuál va a ser el sueldo, qué es la remuneración, cuál es el horario, qué funciones va a ejercer el trabajador, etcétera, etcétera. El escrito también tiene su acuerdo entre el trabajador y el patrono. Igual hay que escribir las cláusulas, mientras allá se dice cuáles son las cláusulas de forma verbal, acá se escribe. Esa es la gran diferencia, que este va escrito y el verbal no. Pero vuelvo y le recalco que tiene la misma validez. E incluso hay unos modelos de contrato que ya vienen preimpresos que sirven para firmar el contrato de trabajo. En el contrato escrito debe señalar la duración del contrato, la labor que va a desempeñar el trabajador, la naturaleza del trabajo, las formas de periodos de pago, algo muy importante, la jornada de trabajo, en qué jornada va a desempeñar su función, etcétera, etcétera. Otra parte en que se divide el contrato son las clases de contrato que hay según la forma
y según la duración, ya según la forma, ya lo vimos, que puede ser verbal o escrito, que ambos tienen la misma validez. Ahora, otro tipo de contrato es según la duración. Según la duración, dice la ley que pueden ser por tiempo fijo determinado, por labor de obra, por tiempo indefinido y para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Esas son las formas como puede ser el contrato según su duración. Por tiempo fijo o determinado, dice la ley, que es por escrito. Debe celebrarse el contrato por escrito. La duración no puede ser superior a 3 años, cuando es por tiempo fijo o determinado. Dice que se admiten 2 modalidades. El contrato a término fijo, que es inferior a 1 año, que no tiene término mínimo de duración, y el contrato a término fijo de duración, que está entre 1 año y 3. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Señor, ¿me podría repetir otra vez? Bueno, el por término fijo o determinado. Cuando se celebra este tipo de contrato, la ley dice que hay 2 modalidades. El contrato que es a término fijo inferior a 1 año. O sea, tú puedes celebrar un contrato con una empresa, con un patrono, a término fijo. Puede ser a 8 meses, a 6 meses. Por lo general, las empresas hoy en día contratan cada 6 meses. Bueno, eso es un contrato a término fijo, ¿sí? A tiempo fijo. Puede ser inferior a 1 año. Y hay uno también que es a término fijo, pero oscila entre 1 año y 3 años. ¿Ya? Ya cuando existe algo en la ley que si tú firmas por 3 años consecutivos un contrato fijo inferior a 1 año, ¿ya? Para el próximo se supone que ya la ley te ampara y automáticamente el contrato que obtienes debe ser a 1 año. ¿Me entendieron eso? Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno. Bueno, para hacer la terminación en un tipo de contrato de esta índole, que es a tiempo fijo, que es cuando las partes dicen, no, yo te voy a contratar por 1 año, no va a ser por 2 años, por 1 año y medio, no por 8 meses, por 6 meses, ¿sí? El término de duración es lo que acuerden las partes. La parte interesada tiene que avisar a la otra parte cuando determine hacer una prórroga, o sea, alargar el contrato. Si ya se terminó el contrato y el patrono vio que el empleado es bueno, que rinde, que le dio buenos ingresos, entonces dice, bueno, vamos a hacer una prórroga en el contrato. Bueno, le debe avisar con un periodo no inferior a 30 días. O sea, máximo le dan 30 días de calendario para que avise al empleado que va a continuar con el trabajo, con el contrato que se tiene. Y entonces se da la renovación. Igual, si el trabajador o, en este caso, por lo general es el patrono o empleador quien decide terminar el contrato, tiene que avisarle de igual forma al trabajador y tiene 30 días para darle la noticia que se va a acabar el contrato, de que no van a seguir trabajando, de pronto no le gustó el trabajo o el trabajador no desempeñó bien la labor como la esperaba el patrón. Entonces, se puede dar por terminado el contrato de trabajo, pero tiene que avisarle el patrono con 30 días de anticipación.
Los contratos de trabajo de este tipo de duración que sean igual o inferior a 30 días no requieren preaviso. O sea, ¿por qué? Porque la labor se hace dentro de un mes, que es por lo general se dan lo que se llama el periodo de prueba. Entonces, cuando este tipo de contrato, la duración es igual o inferior a 30 días, no hay preavisos. ¿Oyeron? Eso es lo que se llama preaviso. Cuando el patrono o el empleado quieran dar por terminado de forma unilateral el contrato. ¿Qué quiere decir unilateral? Que una de las partes decide terminar el contrato. ¿Bien? Señora. Ok. Dice aquí que los contratos a término fijo inferiores a un año solo podrán prorrogarse hasta 3 veces por periodos iguales al inicialmente pactado. Bueno, otro tipo de contrato es el contrato por labor de obra. ¿Cuál es ese tipo de contrato? Donde es aquel que dura el tiempo que dure la obra a realizar. ¿Cuál es la obra? Por ejemplo, ¿cuál es este tipo de contrato? Vamos a construir la carretera Sagún, la Sabanita de los Puentes, acá. Entonces, el contratista ya tiene exactamente qué tiempo se va a demorar en esa obra, cuánto es que dura, qué tiempo dura la obra. Entonces, redactan el contrato de trabajo con el trabajador, ya sea verbal o escrito. Y lo hacen por el tiempo que va a durar. No, nosotros nos vamos a gastar 7 meses, no nos vamos a gastar 6 meses, 3 meses. Bueno, este contrato es por esa obra. Apenas se termine la obra, se termina el contrato. ¿Sí? Hay que detallar y dejar bien claro qué tipo de obra van a realizar. Eso es muy importante en este tipo de trabajo. Por tiempo indefinido es otro tipo de contrato. Este se extiende hasta cuando las partes ya decidan no más. Por lo general se celebra verbal o escrito, no importa, pero es por tiempo indefinido, o sea que no hay una fecha de finalidad del contrato. Por lo general ya estos contratos poco existen, sí los hay, pero son muy poquitos los que se atreven a contratar de esta manera. Bueno, el trabajo ocasional, accidental o transitorio. Este es inferior a un mes, siempre que sean labores ajenas a las actividades normales del empleador. Por ejemplo, el giro normal de la empresa es una ferretería, compra y venta de materiales para la construcción. Pero resulta que el patrono tiene por allá una madera que quiere limpiar y hay uno de sus empleados que quiera realizar la labor adicional a su trabajo, o él contrata a alguien por afuera por unos días para que le limpie la madera, se la pula o lo que sea que haya que hacer. Entonces, estos tipos de trabajo son accidentales, nada más por ocasiones, son inferiores a 30 días. No pasan del mes, ya, si pasa del mes ya se convierte en otro tipo de contrato. ¿Preguntas hasta ahí? Nada, señor. Yo sí tengo una, señor. ¿Cómo? Yo tengo una. Sí, ¿dónde? Cuando usted estaba diciendo que una constructora, por ejemplo, iba a hacer el trabajo de un ejemplo de 3 meses, si de pronto esa obra no se da exactamente en los 3 meses, bueno, cuando ese es por labor de obra. Por ejemplo, si se está construyendo la carretera y vamos a suponer por cuestiones de invierno, la obra se extiende. Bueno, igual se extiende el contrato porque ahí enseguida hacen la prórroga del contrato. ¿Me entendiste, Gina? Sí, señor.
Claro, se tiende el contrato con mutuo acuerdo de las partes. Con mutuo acuerdo de las partes se extiende el contrato de la obra hasta cuando dure la obra. Ok, gracias. Ok, seguimos. Dentro del contrato están las obligaciones. Hay obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. Eso lo encuentra en el artículo 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Este es el marco normativo, el marco legal de los contratos de trabajo y de los derechos laborales. Están en el Código Sustantivo del Trabajo. Cualquier inquietud que se tenga sobre cualquier contrato, sobre cualquier procedimiento, sobre cualquier legalidad que tenga que ver con el trabajo, lo encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo. Ahí están las obligaciones del empleador, que debe cumplir el empleador para con el empleado. Lo principal es el pago o remuneración del sueldo del empleado. O sea, alguien no puede contratar a una persona y luego salir con que no le paga o no tiene con qué pagarle, etcétera, etcétera. Al igual que pagarle sus prestaciones sociales. Tiene que afiliarlo a salud, tiene que afiliarlo a pensión, a riesgos laborales, que es lo más importante dentro de los contratos de trabajo. Otra es proveerlo de los elementos para que éste pueda realizar su labor al 100%, ¿sí? Debe tener todos sus implementos. ¿Quién se los debe suministrar? El empleador al trabajador. ¿Por qué? Porque si a mí me van a colocar, por ejemplo, no que vamos a realizar esta obra, tiene que quitarme estos documentos, los quiero en el sistema y no me dan el computador, no me dan una parte donde yo pueda colocar mis implementos de trabajo. ¿Cómo lo voy a realizar? No tengo cómo. Pues tienen que adecuar los elementos adecuados y el sitio adecuado para realizar la labor. Otra obligación es brindarle primeros auxilios o en caso de enfermedad, accidente al empleado. Obviamente que como ya lo tiene afiliado a su ARL o a su EPS, que es la entidad prestadora de salud, y la de riesgos laborales, que esta persona debe dirigirse allá, pero mientras llega a los sitios donde le van a estas entidades, le prestan el servicio, deben brindarle los primeros auxilios. Allí vamos. Sí, señor. La ley dice que donde hay más de 10 empleados, siempre debe mantenerse un sitio para primeros auxilios, según los reglamentos sanitarios. Cuando hay más de 10 empleados, debe tenerse un sitio adecuado para prestar los primeros auxilios. Debemos guardar absoluto respeto hacia la persona del trabajador. O sea, no por ser el jefe se va a abusar o se va a ultrajar al empleado. Debe ser con absoluto respeto, no violando la dignidad de la persona. Hay que mirar la parte cuando el empleado necesita una licencia, por ejemplo, para ir a votar, ¿sí? O que hace funciones que son de obligatoriedad, a presentar a un juzgado, ir a contestar una demanda. Esas son cuestiones que ya se les salen al trabajador y que el patrono por ley tiene que asistirlo, tiene que darle el permiso que le debe otorgar. Bueno, les sigo compartiendo. Bueno, esos son los tipos de permiso también cuando él necesita.
hay una parte importante que es cuando la mujer está en tiempo de lactancia. Hay un permiso especial que el patrono tiene que concederle para ir a amamantar al bebé una vez que haya regresado de su licencia de maternidad. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Nada, señor. Ahí todo bien. Bueno, listo. Obviamente ya ustedes debieron haber leído. ¿Les dio tiempo de leer? A mí sí, más o menos, y ver video. Sí, bueno. Y a Stephanie. Como que se salió, porque no la veo por aquí. Bueno, yo como les estoy compartiendo, no puedo mirar. Sí, se salió. Bueno. Se dio la conectividad. Bueno, vienen, para otra obligación del trabajador, cumplir con el reglamento y mantener el orden en la normalidad y respeto a las leyes. Esa es otra de las obligaciones del empleador. Ahora, las obligaciones del trabajador. Todas estos apartes deben rezar en el contrato de trabajo para que luego no vayan a decir las partes, cualquiera de ellas, no, que yo no sabía que yo estaba obligado a esto, que yo no sabía que estaba obligado a esto otro. Todo debe quedar, si es verbal, dicho, y si es escrito, escrito. ¿Sí? Bueno, una de las labores, de las obligaciones del trabajador es mirar y acatar las órdenes, el reglamento, cumplir con las instrucciones que le dé el patrono, ya sea para desempeñarse en el entorno con sus compañeros, que viene a ser el reglamento, y las órdenes órdenes o las instrucciones que tiene para realizar su trabajo. O sea, debe estar presente él, porque la labor es personal. Esa labor es personal. Yo no puedo decir que contraté con una empresa para ir a realizar mis inspecciones contables. Yo soy la contadora, me contrataron como contadora, pero entonces que yo no puedo ir y entonces mando a Gina, porque Gina es mi asistente. Entonces Gina, ve a revisarme a la empresa XY los contratos, ve a revisar. No, porque la labor es mía, es personal. ¿Sí? Señor, ¿por qué esos contratos deben de llevar la ley tal y eso? ¿Por qué? Porque en el evento en que se presente cualquier reclamación por parte de alguna de las partes del contrato, entonces ahí está la ley en lo que se ampara cada estipulación que se haga en el contrato. O sea que las leyes protegen el contrato para que todo se cumpla. Claro, y que el contrato debe ser elaborado bajo las leyes actuales de lo que es la Constitución laboral, el derecho laboral. ¿Sí? Ya entendí, sí, señora. Ok. Bueno, otra, el trabajador tiene obligación de guardar silencio acerca de la información o de lo que contenga su trabajo. O sea, no puede ir a divulgar afuera lo que está haciendo la empresa o lo que tiene la empresa, lo que tiene su patrono. No puede, tiene que guardar. Eso se llama ética profesional. ¿Sí? Tiene que guardar silencio, tiene que confiabilidad, que el jefe sepa que puede confiar de que su información el trabajador no se la va a ir a divulgar con otra persona. Que aquí es donde a veces se da lo que se llama en el comercio la competencia desleal. Muchas personas se venden
para vender, valga la redundancia, la información de la persona con quien trabajan para ganar dinero. Debe devolver en buen estado, sin deterioro, todos los instrumentos que se le den para realizar su labor. Bueno, estábamos allá en la obra, se estaba cavando un pozo. Bueno, si le dieron un pico, si le dieron una pala, cualquier elemento que le hayan dado para hacer, tiene que devolverlo en buen estado. ¿Sí? Señora. Obviamente tiene que guardar las reglas de moral con sus superiores, con sus compañeros, dentro del marco del respeto y el compañerismo. Debe comunicar oportunamente al patrono cualquier actividad que estime que pueda ocasionar daños y perjuicios. Por ejemplo, si estaban, qué sé yo, construyendo una escalera, un edificio, y de pronto él se percató que el trabajo que estaba no era bueno y que podía en cualquier momento caerse y perjudicarlo, debe comunicarle a su empleador sobre este tema en particular. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro, riesgo inminente. O sea, se vino un terremoto, y en todo lo que él pueda ayudar, siempre y cuando no sea riesgo para él, pues debe avisar, debe ayudar al establecimiento, a su patrono. Bueno, observar las medidas higiénicas. Por ejemplo, en esta época que estamos en pandemia mundial, que se tienen todos unos protocolos rigurosos de higiene para asegurar que no se dé el contagio. Pues esas medidas deben ser observadas y tenidas en cuenta y respetadas, cumplirlas por parte del trabajador. Bueno, esas son las obligaciones tanto del empleador como del trabajador. También están las obligaciones, las prohibiciones a los empleados, qué deben hacer y qué no deben hacer. Prohibiciones. Voy a explicar aquí unas 3. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en ejercicio de su derecho de asociación. Está prohibido. Los trabajadores quieren formar un sindicato en la empresa. El empleador no puede quitarle ese derecho a los empleados. No, ustedes en mi empresa no pueden formar un sindicato, y viene y ya se deshace para no dejar que ellos hagan su sindicato. O puede ser un fondo de empleados, cualquier cosa que ellos quieran realizar, el patrono no puede prohibirles eso. Autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo también está prohibido. Tampoco puede obligar al trabajador a que en tiempos de política, de sufragio, obligarlos a votar por un candidato, a elegir un candidato, porque cada quien es libre, estamos en un país democrático. Esas son una de las tantas prohibiciones del empleador. Una de las prohibiciones del trabajador, que es otro tema, llevarse los útiles de trabajo para su casa sin permiso. Yo estoy aquí trabajando en la oficina, yo necesito la impresora, y la cojo, me la llevo para mi casa, la uso, se me olvida de llevarla nuevamente al trabajo. No puedo hacer eso, a menos que yo tenga autorización de mi patrono para llevarme esos útiles de trabajo para mi casa. ¿Sí? Faltar al trabajo sin justa causa también es una prohibición del trabajador. O sea, yo si falto al trabajo es porque estoy muy enfermo,
o porque se me presentó cualquier calamidad doméstica en el momento de yo salir a mi trabajo. Sin embargo, yo tengo que llamar. Pero entonces se han dado las ocasiones en que cualquier empleado se le presentó, se le murió un familiar muy cercano y no va al trabajo porque se le murió el familiar, pero tampoco avisa al patrono lo que le ha sucedido. Esto no lo puede hacer, una llamada, un aviso, de cualquier otra forma, hacerle saber a su patrón que no se pudo presentar por X o Y motivo. Son de las prohibiciones a los empleados. Dice que según lo establecido en las obligaciones y provisiones de las partes, si el trabajador incumple con una de sus obligaciones, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa. ¿Qué dice Gina? Hoy seña. ¿Me escuchaste? Gina, ¿me escuchaste la pregunta? Ya la estoy leyendo. Bueno, es que si el empleado incumple cualquiera de sus obligaciones, el patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo y puede argumentar que es por justa causa. ¿Qué me dice Stephanie? Vaya pensando, Gina. Bueno, sí. Dice, disculpa, en este caso me fue la luz y no me escuché, si no te acabo de conectarme otra vez. Y no habías leído el móvil. Yo miré fue el video que aparece al comienzo del módulo. Gina, ¿qué dice Yo Gina? digo que sí. Después que haya incumplido alguna de las reglas, sí. Que sea grave, obvio. Exactamente, tocaría analizar, ¿verdad? Tocaría analizar cuál sería la falta que cometió el trabajador y si es para decir que es justo del trabajador. ¿Sí? Sí. Sí. Exacto, sí se puede hacer, pero hay que mirar de que haya sido justo la prohibición o la obligación que haya violado el trabajador para poderlo despedir con justa causa. Entraría ahí a analizarse cuál fue la falta cometida. Vamos a hablar de lo que es el periodo de prueba. Bueno, el periodo de prueba es el espacio, ¿verdad?, que se da tanto el trabajador como el empleador para mirar al trabajador si puede cumplir con la labor, si se siente bien en el espacio de trabajo, si el pago o remuneración que le dan satisface sus necesidades. Y para el empleador, este periodo de prueba es para mirar si el trabajador es eficiente, si tiene las virtudes y cualidades que él esperaba, y sobre todo para el empleador, para ver si produce o no produce, si le es conveniente tener a esa persona allí ejecutando esa labor. Aquí dice que para el trabajador el tiempo, la condición debe tener todas las condiciones, porque vaya a empezar y va a ser un periodo de prueba, el patrón lo va a tener por allá en un rincón. No, tiene que ser con todas las condiciones para poder desarrollar la obra. La duración del periodo de prueba en un contrato a término indefinido, es de acuerdo a la ley, dice que son 2 meses. En los que son a término indefinido, son 2 meses. En los que son a término fijo o periodo de tiempo determinado, el periodo de prueba es o debe ser, no puede ser superior a la quinta parte del contrato pactado, sin exceder los 2 meses. ¿Cómo así? Bueno, si el contrato de trabajo a término fijo
es de 10 meses, bueno, el periodo de prueba no puede ser superior a 2 meses. ¿Sí? Depende del tiempo que tenga el contrato de trabajo. Pues yo les digo, la duración del periodo de prueba depende del tipo de contrato que se esté firmando. Y es el tiempo que se da tanto el trabajador como el empleador para mirar las condiciones del empleo, las condiciones del trabajador, si rinde o no se rinde, para que pueda seguir en la labor. Sí, vamos hasta ahí. ¿Tienes dudas? Niño, ¿me podría repetir? Que no entendí. Bueno, vamos a seguir entonces, les vuelvo a explicar. Bueno, ¿qué no entendieron del periodo de prueba? Les vuelvo a decir, el periodo de prueba es un tiempo que se da al inicio de todo contrato de trabajo. ¿Para qué? Para que en primera parte el trabajador pueda mirar las condiciones del trabajo, si le conviene, si el sitio de trabajo es cómodo, si la remuneración o el sueldo es la que él necesita. Para el empleador, tiene que mirar si el trabajador es eficiente, si cumple con las cualidades y actitudes que él había pedido para desarrollar el trabajo, etcétera, etcétera. Para eso es el periodo de prueba. ¿Cuánto dura el periodo de prueba? Bueno, depende del tipo de contrato. Si el contrato es a término indefinido, este acuerdo no puede superar los 2 meses. Cuando es a término indefinido, acuérdense que el contrato indefinido siempre va, no tiene fecha de terminación del contrato. Bueno, cuando es este tipo de contrato, no puede ser superior a 2 meses. Si el contrato es a término fijo, el periodo también tiene el mismo. Dice que no puede ser superior a la quinta parte del contrato inicialmente pactado, sin excederse de los 2 meses. ¿Cómo así? Bueno, si el contrato es de 5 meses, bueno, divide los 5 entre 5, que es la quinta parte, a ver cuánto da de tiempo, da 1 mes. Perfecto, no excede los 2 meses. Si el contrato es de 10 meses o es del año, ¿sí? El periodo de prueba no puede ser superior a los 2 meses. ¿Hasta ahí? ¿Ahora sí? Hola. Sí, ahora sí. Ahora bueno. ¿Alguna otra duda sobre el periodo de prueba? No. No sé. Bueno, durante el periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a su salario normal, como si ya hubiesen pasado el periodo de prueba y le estuvieran pagando. Tienen que remunerarle sus días. Así dure el periodo de prueba nomás, él tiene derecho a que le pague, ¿sí? Su sueldo, porque él estaba laborando, sino que todavía no ha firmado un contrato de trabajo porque está en periodo de prueba, pero está laborando, está ejerciendo la labor en la cual se basa su trabajo, ¿sí? Debe ser cancelado este tiempo que dure allí. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede terminar la relación laboral unilateralmente. ¿Qué quiere decir? Cualquiera de las 2 partes, el trabajador dice, no, resulta que este no era el trabajo que yo esperaba, resulta que no me van a pagar el sueldo que yo esperaba, entonces no, mejor no, o sea, en cualquier momento. Y no quiere decir que porque él lo haga de forma intempestiva durante este periodo, que vaya a haber lugar a indemnización, o sea, tener que pagarle por dejarle el trabajo, como decimos vulgarmente, tirado. Igual es por parte del empleador. Resulta que, como decimos nosotros acá, no dio bola en el trabajo, no supo desarrollar su trabajo, entonces el patrono fácilmente le puede decir, no, tú no creo
que me pueda desempeñar bien la labor, vamos a dejar hasta aquí, en cualquier momento durante el periodo de prueba, vuelve y le repito. ¿Oyeron? Cualquiera de las dos partes puede decir, no, vamos a llegar hasta aquí, no vamos a continuar. Siempre y cuando esté en ese lapso que se llama periodo de prueba. ¿Me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Ay, ¿quién está por ahí? Yo, Steven. Ah, hola Steven, es que como estoy compartiendo pantalla no puedo mirar quién está por ahí. Bienvenido, Steven. Gracias, señor. Bueno, ok. Bueno, otro punto importante, y es que durante ese periodo de prueba, el patrón o empleador tiene que pagar todo el salario, la seguridad social y prestaciones sociales, equivalentes al tiempo, proporcional al tiempo que duró. Si la persona solo duró 1 mes y medio, bueno, ahí le corresponden cesantías, intereses sobre cesantías, prima no, porque tiene que ser por 6 meses, pero sí cesantía, intereses de cesantía y vacaciones proporcional al tiempo que duró, ¿sí? Al igual que tiene que mirar la seguridad social, que es que el aseguramiento, el seguro de la ARL, de los riesgos laborales, la salud y su pensión durante el tiempo que dure el periodo de prueba. Todo tiene que pagarse. O sea, debe pagarse inmediatamente en el caso en que no se haya llegado a un acuerdo para firmar un contrato de trabajo. Si no, ya ahí corre liquidarle sus prestaciones, pues ya tiene su tiempo. ¿Me hice entender? Sí. Hola. Ah, bueno, listo. En un contrato a término fijo de 1 año, ¿cuál es el periodo que debe titular como periodo de prueba? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el periodo de prueba allí? Señor, ¿cuál es la pregunta? Es que ya no sabe. En un contrato de trabajo de 1 año, ¿cuál sería el periodo de prueba? Señor, ¿no serían los primeros días que él inicia esa labor? Pero durante 1 mes, ¿no? El primer mes. ¿Qué dice Gira? Yo digo que también durante 1 mes o mes y medio, más o menos. No, acuérdense que les dije, y ahí dice, el contrato de trabajo, el periodo de prueba depende del tipo de contrato. Entonces, este es 1 año, quiere decir que es a término fijo. Hay una fecha de finalización del contrato, entonces es 2 meses. 2 meses. Y si pasa de los 2 meses, del año, entonces habría que mirar la 5ª parte del contrato y de todas maneras no puede exceder los 2 meses. ¿Sí? Sí, ya. Ahora sí. Bueno, eso está ahí en el módulo también, lo acabé de explicar, que dependía del tipo de contrato que se tenga, pero que no puede ser superior a los 2 meses, el periodo de prueba. Vamos a ver, quiero escuchar que me participen porque ya estoy seca de garganta y no, ustedes no los escuchan. El salario, ¿qué sería el salario? Steven. Señor, es el dinero que recibe una persona por realizar un trabajo, ya sea en una empresa o cualquier trabajo que tenga. Exacto, eso es el salario. Dime, Steven. La remuneración por hacer por hacer cualquier trabajo, por ejemplo, a mí me piden que haga unos días a una persona, se me remunera eso. Exacto. Bien, Stephanie.
Yo dije que es el dinero que gana la persona por hacer el trabajo. Exactamente. Correcto, eso es el salario, es la remuneración, ¿verdad? Es la contraprestación, también se le llama. ¿Que recibe quién? El trabajador. ¿Por qué? Por haber realizado el trabajo, la labor, por haber cumplido su jornada de trabajo. Todo eso es salario. Eso está en el artículo 144 del Código Sustantivo de Trabajo. Eso es el salario, es lo que yo recibo por haber hecho mi labor. ¿Sí? Bien. ¿Quién sabe cuál es el salario mínimo legal vigente? Solo sé que es de 800, pero no sé de 800 y cuánto. Les queda de tarea averiguarme. Me van a averiguar cuál es el salario actual y cuál es el subsidio de trabajo. ¿Sí? Eso se llama sueldo legal, sueldo mínimo legal vigente y subsidio de transporte. Bueno, hay pagos que el patrón, o sea, las partes, el patrono y el trabajador se ponen de acuerdo en decir, bueno, yo no quiero que me pague con dinero, págueme en especie. Estoy trabajando en una ferretería y yo necesito cemento, necesito eternil, necesito piedra, lo que sea, porque voy a construir mi casa. Bueno, seguimos, muchachos. Bueno, entonces, les decía que la persona puede decir, no, yo no quiero en dinero, yo quiero en especie. ¿Sí? Ah, bueno, entonces el 800,000 pesos que tú te estás ganando corresponden a tantas láminas de ternil, a tantas bolsas de cemento, y entonces se les da el pago del salario en especie. ¿Lo entendieron, sí? Sí, señor. Ok, bueno, el dinero puede ser ordinario, fijo, variable o extraordinario. La forma ordinaria en dinero es la que se paga periódicamente y puede ser fija o variable. Si la persona, por ejemplo, no realiza trabajo extra, entonces va a recibir el mismo salario siempre, cada periodo, cada quincena, dependiendo la forma como hayan acordado hacer el pago. Entonces va a recibir la misma cantidad, no hubo variación. ¿Cómo se puede dar de que sea variable? ¿Sí? Si acordaron de que se le va a cancelar quincenalmente, quiere decir que le van a dividir el sueldo en dos, porque el mes tiene 30 días, el mes calendario oficial, así tenga 30, así tenga 29, se coge 30 días. Esto sí es importante que lo tengan en cuenta en esta parte laboral. Se coge calendario oficial 30 días, ¿oyeron? No que febrero tiene 28, no importa, a usted le deben pagar 30 días calendario. ¿Listo? Bueno, entonces se decía, bueno, el acuerdo entre el patrón y yo, 900,000 pesos. Se acordó, ya sea escrito o verbal, de que me lo va a pagar quincenal, o sea, cada 15 días yo voy a recibir esos 450,000 pesos más la mitad del subsidio de transporte al que tengo derecho. Si no hice horas extras, hice trabajo extra, me irán a pagar siempre la misma cantidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo más se puede variar el sueldo? De que no sea siempre el mismo fijo, o puede variar por las horas extras o por unas comisiones o los porcentajes que se dan. Por ejemplo, cuando se da una base del sueldo más comisiones por venta, en el caso de que sea por venta, que esté afiliado o lo que sea. Entonces puede variar. Y el extraordinario es porque le paguen horas extras, dominicales, primas, extralegales, todo lo extraordinario que se puede pagar de un salario.
Hasta ahí vamos. Sí, señor. Hola, señor. Aquí. Ah, bueno. Listo. Aquí está lo que dice que es el salario en especie. Puede ser, ahora hay veces que sucede mucho, por ejemplo, en las ciudades que el patrono tiene un apartamento y el empleado necesita donde vivir. Bueno, entonces puede pagarle con el arriendo del sitio donde vive. Puede ser cualquier tipo de especie, ¿ya? Alimentación, vestuario, vivienda. Sí, se puede dar en especie, o como les explicaba, dependiendo dónde trabaje. No, yo no quiero el sueldo, yo quiero que usted me pague, por ejemplo, si es un trabajador en una finca, no, yo quiero que me lo dé en vaca, yo quiero que me dé un ternero por el valor de ese sueldo que me va a pagar, etcétera. Todo depende del acuerdo que haya entre las partes. Bueno, los pagos que no constituyen salario. O sea, hay unos pagos que la ley dice que no son salarios. La suma que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador. Por ejemplo, al patrón le agradó darle una bonificación de 100,000 pesos porque a él le parece que es un excelente trabajador, etcétera, etcétera. Eso no es salario, porque ellos no se pusieron de acuerdo y dijeron que le iba a dar anticipado 100,000 pesos, no es salario, es una bonificación, es algo que le agradó al patrón regalárselo al empleado. Lo que recibe también por medio de gastos de representación, por ejemplo, el transporte yo trabajo aquí en la oficina, pero el patrono me pidió el favor de que fuera a hacerle una labor a una sucursal. Bueno, él tiene que suplirme a mí lo que yo me voy a gastar en el transporte. Entonces, ese dinero no constituye salario. Eso se llaman gastos de representación. O mi labor como vendedor o cobrador es aquí en el municipio, pero tiene que darme el transporte. Yo tengo la foto, se pueden poner de acuerdo en que pague la gasolina, como se da en nuestro medio, se da eso. Sí, eso no constituye salario. Mensualmente le da para la gasolina 20,000 pesos. Bueno, esos 20,000 pesos no es salario. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Preguntas hasta allí? Ya, señor. No tengo ninguno. ¿Steven tampoco? No, señor. Bueno. Entonces, vamos a dejar hasta ahí y vamos entonces a conversar un poco sobre la dinámica de la clase. Bueno, hoy como era la primera clase, yo les quería explicar un poco más a fondo algunos de los temas que estaban ahí, que son importantes, pero ustedes deben venir preparados, leídos totalmente su módulo y los recursos que tienen en la página de la plataforma Moodle. Por favor, jóvenes, lean, tienen que leer mucho. Ya yo les mandé, incluso al WhatsApp, les mandé los recursos, todo lo que tienen en la plataforma, para que ustedes se empapen de los temas y puedan participar en las sesiones que vayamos a tener. Lean muchísimo, por favor. Ya desde ya pueden participar del foro. Se van al ítem que está en actividades, dice primer parcial foro. Ese foro les vale el 10%. Van a hablar sobre la pregunta que está allí, que está bien redactado, está bien explicado cómo van a hacer. Claro, enciendan sus pantallas, por favor, para yo verlos. Hola, señor, ¿cómo está? Hola, Gina. Steven. ¿Dónde anda Steven? Ajá, veo a Gina apenas. Estefan. Ajá, no te veo.
Ahora sí. Hola, Stephanie. Tiempo sin verte. Igualmente. Bueno, y Steven, ¿dónde está Steven? Aquí estoy, señor. Ajá, no te vi. Enciende tu pantalla. Bueno, entonces les decía que ya pueden ingresar, mirar en la plataforma las actividades que hay, tienen una tarea y es enviar un archivo. Bueno, hasta ahora veo que solo ustedes tres tienen acceso a la conectividad. Entonces, esperemos para la próxima clase, si de pronto se matricula alguien más, porque por lo que veo los demás no tienen conectividad. Entonces, voy a mirar ese aspecto con las directrices de la universidad, porque para ver cómo voy a hacer con ellos. ¿Oyeron? Entonces, ya saben, lean por favor, que para la próxima clase quiero más participación. ¿Oyeron? Y ya les quedó tarea, ¿verdad? Averiguar el salario mínimo, el subsidio de transporte. Vayan leyendo a ver qué más encuentran allí, tanto en los recursos como en el módulo, a ver qué más preguntas tienen, qué dudas les queda, porque esa es la idea, que ustedes lean y luego nosotros miremos dudas aquí. Bueno, los dejo hasta allí. Que tengan un feliz resto de tarde. En la plataforma nuevamente les voy a hacer el enlace para mañana, porque tenemos sesión 3 veces a la semana. Entonces lean, mañana continuamos con lo que hay allí y espero dudas, inquietudes y participación. ¿Listo? Bueno, sí. Bueno, Bueno, pues, sí. cuídense mucho.